En el tema del día de hoy vamos a hablar de la prosperidad que trajo a nuestro país el milagro mexicano. Recordemos que en la clase pasada vimos que cuando se inició la Segunda Guerra Mundial, las potencias mundiales enfocadas en la industria decidieron crear armas y dejaron abandonada la industria básica de vestido, de comida, y México aprovechó eso para crear industrias y enfocarse en elaborar cosas básicas, y eso mejoró la economía. Aparte que pues como Estados Unidos sí estaba participando en la Segunda Guerra Mundial y es nuestro vecino, tenía miedo de que nosotros nos aliáramos con los enemigos y dejáramos que a través de nuestro territorio lo atacaran. Así es que para mantener nuestra buena relación, nuestra amistad con ellos, nos perdonaron el 90% de la deuda externa. Así inicia este periodo conocido como Milagro Mexicano, e inicia en 1940 con el nuevo presidente, que en este caso fue Manuel Ávila Camacho. Recordemos que ya había terminado su mandato Lázaro Cárdenas del Río, ya había hecho la expropiación petrolera y todo eso. Entonces la economía de México iba mejorando poco a poco. Pero en 1942 México decide unirse a la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que ya se había declarado antes neutro, es decir, que no iba a participar. Sin embargo, un submarino alemán atacó a uno de nuestros buques en el Golfo de México. Entonces México, en protesta, decidió unirse a la Segunda Guerra Mundial y se unió surtiendo materias primas para elaborar armas a Estados Unidos, y también mandó un escuadrón que se llama Escuadrón 201, que es un equipo de aviación para que atacara a los japoneses. Luego, en 1943, se fundó el IMSS, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, y con esto pues obviamente mejoró parte de la salud de la población, ya que ahora era un derecho de los trabajadores que se estaba respetando, derecho a seguridad social. Y también en el mismo año de 1943 se dio por primera vez el voto a la mujer, pero no para elecciones estatales ni federales, sino nada más municipales. Es decir, por primera vez se le dio oportunidad de elegir quién querían que los gobernara, pero de forma municipal, nada más el presidente municipal. Pero pues ya era un logro, porque hasta antes de este año la mujer no tenía ni voz ni voto para elegir quién fuera su gobernante. Luego, terminando Manuel Ávila Camacho, siguió Miguel Alemán Valdés, que tuvo un periodo igual de 6 años. No sé bien en qué periodo se convirtieron de 4 a 6 años, pero estos ya son de 6 años. Entonces, de 1946 a 1952 gobernó él nuestro país. Y mientras él estuvo gobernando, se inició por primera vez la transmisión de televisión en 1950. Es decir, que muchos de sus abuelitos por primera vez en ese año estuvieron viendo televisión, y gracias a la televisión pues comenzó a introducirse una serie de costumbres que no existían, y comenzó a unificarse la cultura, porque a través de lo que veíamos en la televisión pues íbamos cambiando nuestras costumbres y nuestra cultura. También en un futuro mejoró la educación gracias a la televisión, porque se introdujo la telesecundaria, que era para llegar a lugares muy alejados donde no era posible llevar cierta cantidad de maestros, como a comunidades muy alejadas, pero pues tener una buena educación a través de la televisión. Luego, terminando Miguel Alemán Valdés, siguió Adolfo Ruiz Cortines, y en este sexenio, fue cuando se le otorgó el voto federal a la mujer en 1953. Es decir, ahora sí, por primera vez, la mujer podía elegir quién quería que fuera su presidente nacional. Y en 1955 fue la época de oro del cine. El cine estaba en su máximo apogeo. Hablaba de cosas de la vida cotidiana. Si podemos ver en la televisión un canal que se llama De Película, ahí va a salir todas las películas del cine de este año. Eso ayudó a que en todo el mundo se nos diera una identidad nacional. Si se fijan, cuando nos dibujan con nopales o con sombreros muy grandes. O sea, tienen la idea de que así son los mexicanos, o que trabajamos en oficios como carpinteros, o que somos buena onda, que aunque somos pobres somos
muy luchistas o que nos apoyamos mucho, y eso es por lo que presentaban las películas en ese momento. Si ustedes han visto una película de Cantinflas o de Pedro Infante, de María Félix, de Pedro Armendáriz, de Tintán, etcétera, etcétera, se darán cuenta que no hablan de cosas fuera de lo común, sino que hablan de la vida cotidiana de las personas y sobre todo de la clase baja. Entonces, en 1955 fue cuando estuvo más fuerte el cine. También la cultura alrededor de ese año mejoró mucho. Surgieron muralistas muy importantes. Muralistas son aquellos que pintan sobre paredes, que hacen murales. Y los murales pues hablaban igual de la revolución, que que todavía estaba muy reciente, y también igual que las películas de la vida cotidiana. Los principales fueron Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, muchos de los que tienen nombre en la colonia que está ahí por con ustedes, que se llama muralistas, son grandes y reconocidos muralistas de esta época, de donde ellos pintaban escenas de la vida cotidiana. También en esta época destacaron músicos como Manuel M. Ponce, Candelario Huízar, Carlos Chávez y Silvestre Revueltas. Ellos creaban música hablando principalmente de los problemas de la tierra. Recordemos que hasta la fecha todavía había problemas, a pesar de que Lázaro Cárdenas había repartido tierras, aún así había gente que seguía sin tierras, y los campesinos e indígenas vivían una vida muy cruel, muy llena de pobreza, y pues todavía hablaban de los estragos de la revolución. Luego había escritores de la llamada novela de la revolución, y se llama así pues porque narraban a detalle lo que pasó durante esa época. Los más conocidos son Mariano Azuela, Martín Luis Guzmán, Francisco L. Urquizo, Rafael F. Muñoz y pues Octavio Paz, pero él no fue tanto de la novela de la revolución, sino que él más hablaba con su poesía de filosofía y reflexión acerca de esa época. Luego sigue el presidente Adolfo López Mateos, que es de 1958 a 1964, perdón. En su mandato se creó el ISSSTE, que es para los trabajadores del Estado, pero también es un servicio de salud así como el IMSS. Sin embargo, pues recordemos que el IMSS se creó mucho antes, se creó 16 años antes que el ISSSTE. Pero también en esta época de Adolfo López Mateos comenzaron muchas huelgas. Para ser específicos, fueron 2.358 huelgas. Eran de diferentes sectores de la sociedad que estaban molestos, que estaban hartos porque no tenían libertades políticas y porque el gobierno no se interesaba por los derechos de las clases trabajadoras. Las huelgas más importantes fueron hechas por ferrocarrileros, por médicos y por maestros. Luego viene el último periodo que vamos a ver, que en este caso es de Gustavo Díaz Ordaz, que empieza en el año 1964 y termina en el año de 1970. Una de las cosas más destacadas y más crueles que ocurrieron en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz fue en el año de 1968, específicamente el 2 de octubre. Se juntaron muchas cosas. Había falta de libertades por la Guerra Fría. La Guerra Fría fue una guerra que se dio entre Estados Unidos y Rusia, porque ambos querían imponer sus ideales políticos y no hubo, se llama Guerra Fría porque fue más guerra de ideales que de balazos y todo eso. O sea, no hubo ataques armados, no hubo bombas, no hubo nada de eso, simplemente fueron guerras de ideales porque cada quien quería imponer, pero eso hizo que hubiera mucha falta de libertades políticas, mucha falta de libertad de expresión. También, por primera vez en la historia, las Olimpiadas iban a ser en un país latinoamericano y por buena o mala suerte iban a ser aquí en México. Entonces toda la gente estaba enfocada en México, pues porque aquí iban a ser las Olimpiadas. Los jóvenes, como ya dijimos, por la Guerra Fría, estaban hartos de no tener libertades políticas. Y aquí en México, pues no era la excepción. Había jóvenes que también estaban hartos de eso, así es que hicieron un meeting, es una reunión de personas en la vía pública donde hablan en voz alta acerca de las quejas que tienen o acerca de las peticiones que tienen hacia el gobierno y explican las razones
y la gente a la que les interesa pues se para a escucharlos. Entonces, el 2 de octubre hubo un meeting, pero ese meeting fue considerado como alteración a la paz pública, fue considerado como una amenaza y entonces fue reprimido por el gobierno. Los estudiantes que estaban haciendo el meeting, que el meeting es un derecho que se tiene por ley, fueron atacados por granaderos y atacados por la policía y fueron encarcelados, fueron apresados, muchos fueron torturados, se cuenta que hubo muchos muertos. Eso ocurrió en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, en el Estado de México, bueno, en la Ciudad de México. Y ese fue, pues como digo, un acto de represión muy feo que ocurrió durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, específicamente el 2 de octubre de 1968, pero gracias a él, a partir de ahí, cambiaron muchas cosas porque muchas personas se atrevieron a quejarse del gobierno que estaba y pusieron en duda la legitimidad del partido oficial de ese entonces, que era el PRI, es decir, pusieron en duda que ese gobierno fuera lo mejor para nuestro país. Espero que no se les haya hecho muy largo, que hayan entendido un poco de esto. Nos escuchamos en la siguiente clase.